Voy a hablar de varios conceptos relacionados con el ámbito del pensamiento, bueno, más cercanos con el ámbito de la psicología y la psiquiatría, y un ejemplo alemán como médico que destacó en el siglo XIX. El anclaje emocional positivo es una técnica de programación neurolingüística, PNL, que asocia un estado emocional deseado, como confianza, calma o motivación, con un estímulo específico, gesto, sonido, imagen o incluso olor, para evocar esa emoción cuando se desee. Para crearlo, debes revivir intensamente un recuerdo positivo, intensificar la emoción y en su punto álgido activar el estímulo elegido. Repetir este proceso fortalece la asociación. Es decir, que el anclaje emocional positivo es una técnica de programación neurolingüística que asocia un estado emocional deseado, entre ellos, pues, por ejemplo, la confianza, la calma, la motivación, un estímulo específico, bien sea un gesto, un sonido, una imagen, incluso el olor, para evocar esa emoción cuando por ejemplo, si tú pruebas algo y comes un dulce, pues te resulta pues apetitoso, que si comes algo a lo mejor más ácido, pues no te resulta más apetitoso. Por ejemplo, hablando del limón, de la lima, o decir algunos cítricos, que son pues más ácidos, o por ejemplo el café también puedo oler, depende, pues como con amargor, y depende de eso, porque bueno, puede haber también olores o no olores que pueden ser o agradables o desagradables. Pero luego a partir de ahí ya son tus sentidos, evoca una serie de emociones. En esa manera que puede ser negativo o positivo, pero normalmente el anclaje emocional positivo lo que te habla es más de lo positivo, de aquello que puedes llevar a cabo en tu entendimiento, como que es el anclaje emocional positivo es aquello que es positivo para ti, pues todo lo que se ve a través de los sentidos. Y a partir de ahí tú recoges una serie de ideas a través, por los sentidos y los sentidos lo ven positivamente. Puede haber también cosas negativas. ¿Y qué es la autopsia? Es un examen post-morte de un cadáver para determinar la causa de la muerte y estudiar los cambios patológicos. Se realiza después de la muerte, generalmente por motivos médicos o legales. Lo de la autopsia al final es lo que se ha visto y se ve normalmente en las series de televisión, en las películas e incluso en la vida real, que son exámenes que se realizan post-morte, es decir, después de la muerte, que esté un cadáver para determinar la causa de la muerte y estudiar los cambios patológicos que haya tenido esa persona, pues, si ha sufrido o quién ha realizado a lo mejor. Pues, normalmente las series o las películas es los asesinatos que se producen, las aquellas series que están relacionadas con la investigación de muertes o fallecimientos. Y a partir de ahí lo que hace la policía y sobre todo aquellos que están, bueno, sí, sobre todo la policía, el ámbito policial, la Guardia Civil y otros estamentos del Estado es averiguar cómo ha surgido ese problema y ellos estudian pues aquellos motivos médicos, legales, quién ha realizado a lo mejor ese tipo de escena, aunque claro, lo que digo yo está más relacionado con el ámbito de las películas o las series, aunque eso es ficción, pero esa ficción se traslada a lo que sería la propia realidad o pura realidad que existe pues, a través de los sentidos que ven y las investigaciones. El anclaje emocional negativo es una asociación automática e involuntaria entre un estímulo externo y una emoción o recuerdo desagradable. Estos anclajes son disparados por un estímulo como una canción, un olor, una situación que evoca de forma automática sentimientos negativos como miedo, tristeza, ira, limitando a la persona en el presente. Si el anclaje emocional positivo son cosas agradables, bonitas, por ejemplo, si alguien siente amor por una persona, pues le va a decir cosas bonitas y eso al final a otra persona lo percibe positivamente. El problema es que el anclaje emocional negativo es aquel que es algo que, igual que el anclaje emocional positivo y negativo, son cosas involuntarias y automáticas que vienen de externas, normalmente, y pueden ser pues, a través de los estímulos, que son estímulos externos, o emociones o recuerdos que son desagradables y que son totalmente negativos. Por ejemplo, si alguien te da, si a una persona te gusta, tú le dices las cosas lo más bonitas, ya lo puedes recibir, tal, y al final se crea ahí una conversación, más o menos, una relación de si la otra persona te gusta, ya lo recibe con sonrisa o dependiendo cómo lo reciba, pues eso es otra estructura dentro del anclaje emocional de cada persona. Eso quiere decir que, claro, luego puede haber anclajes positivos en torno a la emoción, que son, pues, eso, si te dan a probar una magdalena o un dulce, pues, si te gusta, normalmente lo agradeces. Si dices a una chica que te gusta o que te parece muy guapa, tal, y pues, empiezas a escribirla y te gusta cómo es ella, es verdad que luego al final pasa, es la subjetividad, claro, eso ya es cada uno, luego ya, pues, o cualquiera o viceversa. Eso se hace reacción
a lo positivo. El anclaje emocional negativo es a lo mejor una situación que hayas tenido, o relaciones sociales, o alguna relación, por ejemplo, sentimental también, en la cual que veas que a lo mejor hay miedo, tristeza o ira y venga de ello. Y puede ser una canción que te produzca a lo mejor tristeza, o un olor, también, o una situación que tengas miedo y empieces a comprender de que esa situación me da miedo y ya, y cómo puedo yo llevar y realizar ese tipo de miedos para evitar que no me vuelva a producir. Cada uno tenemos una percepción totalmente diferente. La biopsia es la extracción de una muestra de tejido o células de un paciente vivo para analizarla y diagnosticar una enfermedad. Se realiza en pacientes que están vivos para diagnóstico y seguimiento. Si la autopsia es cuando se han producido el cadáver, que es por el muerte, fallecimiento, y se llevan a cabo una serie de investigaciones, la biopsia es la extracción de una muestra de tejido o células de un paciente vivo para analizarlas y diagnosticar una enfermedad, o el objetivo, por ejemplo, si tiene a lo mejor un cáncer o tiene una enfermedad en el corazón o en cualquier otro tipo de órgano, lo que hacen con la biopsia los propios médicos y especialistas es averiguar y evitar que si tiene un cáncer, una infección, es que esa infección se propague por todo el cuerpo y pueda desarrollar y pueda perjudicar a las personas. Entonces, lo que van realizando es una serie de diagnósticos y seguimientos de forma continua, pues a lo mejor al principio son más rudimentarios y luego ya cuando poco a poco va mejorando la situación del paciente, pues son a lo mejor entre un año, dos o año, año y algo, con el objetivo de que todavía el paciente tiene que tener una serie de rutinas por parte de los especialistas que son los médicos. La programación neurolingüística es un modelo de comunicación y desarrollo personal que estudia la conexión entre el cerebro, que es neuro, el lenguaje, la lingüística, y el comportamiento que genera la programación para replicar los modelos de excelencia. Se enfoca en cómo el lenguaje y el pensamiento influyen en nuestras experiencias y comportamientos y busca modificar patrones limitantes para alcanzar metas. ¿De qué se encarga la programación neurolingüística? Porque se lleva a cabo un modelo de comunicación y desarrollo personal que estudia la conexión entre el cerebro, que sería el neuro, el lenguaje, la lingüística, que sería cómo nos expresamos y el comportamiento, la programación de cómo realizamos nuestra vida, con el objetivo bueno, para replicar en sí los modelos de excelencia. Y luego se enfoca en cómo el lenguaje y el pensamiento van influyendo en nuestras experiencias, las que hemos tenido en el pasado, en el presente y nuestros comportamientos. Y el objetivo lo que hacen es buscar, modificar patrones limitantes para alcanzar una serie de metas con que la persona se vea lo mejor posible y tenga una vida, pues eso, lo más normal posible en cualquier tipo de tratamiento. La anatomía patológica es la ciencia médica que estudia el sustrato morfológico de la enfermedad en relación con su clínica, es decir, desde una perspectiva integrada clínico-patológica. El fin último es el correcto diagnóstico de las muestras de tejido, biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y autopsias. Pero claro, la anatomía patológica lo que se encarga es de una ciencia médica que estudia el sustrato morfológico de la enfermedad en relación con su clínica, es decir, desde una perspectiva integrada clínico-patológica con el objetivo de que esa enfermedad se pueda curar y que pueda haber un correcto diagnóstico de las muestras de tejido. Las biopsias, las piezas quirúrgicas, citologías, autopsias, con el objetivo de, por ejemplo, hacer una autopsia por parte de los médicos, los forenses, son los que realizan ello, y luego incluso también está la policía, que realizan pues, investigaciones para llevar a cabo porque se ha producido ese tipo de autopsias. Si es una biopsia, es a través de los médicos forenses que la miran, la realizan y la observan para seguir un seguimiento por parte de los pacientes, para evitar que esa enfermedad, si la tienen, se propague y pueda perjudicarle en el futuro. El sociocognitivo se refiere a la integración de los procesos mentales y la interacción social, donde las personas aprenden, se desarrollan y comprenden a menudo a través de la observación, la reflexión y la colaboración con otros. Este enfoque estudia cómo las ideas que las personas tienen sobre sí mismas y su entorno influyen en sus emociones, motivaciones y comportamientos, destacando la capacidad de razonamiento, lenguaje y la interacción recíproca entre factores personales, conductuales y ambientales, con el objetivo de que el término sociocognitivo es una integración de los procesos mentales y la interacción social, donde ahí las personas llevan a cabo aprendizajes, desarrollos, comprensión, y a menudo a través de toda la observación por parte, la reflexión y la colaboración con otros y sobre todo de los especialistas, que intenta llevar a cabo este tipo de enfoque en este concepto término, porque estudia cómo las ideas que las personas tienen sobre sí mismas y su entorno influyen en sus emociones. ¿Cómo te comportes tú primeramente? Claro, si eres totalmente negativo e individualmente, pues la gente de fuera te va a ver que eres muy negativo. Entonces ya se lleva a cabo esa lectura y luego las motivaciones, los comportamientos que tenga cada uno y eso se va viendo normalmente, particularmente, que sería individualmente como colectivamente, dependiendo cómo nos comportemos todos.
A ver, todo no, sería cómo se comporte cada persona, porque claro, como hoy en día el ser humano es individual total, o utiliza mucho el individualismo, de yo por encima de todo, pero no es que sea en España, eso es en la cultura occidental y es así, y yo siendo historiador así lo comento, y la situación no es que sea ni vaya a irse modificando, primeramente porque cada persona somos un mundo, pero claro, si fuéramos de una manera más colectiva, a veces, dependiendo de esa manera, bueno, se puede entender cómo se desarrollan las estructuras mentales y emocionales y los comportamientos también humanos de cada uno. Porque claro, nosotros al final, si tú el sociocognitivo es un estudio que lleva a cabo en torno a la interacción social donde las personas aprenden, llevan a cabo un aprendizaje, un desarrollo, una comprensión, a menudo a través de la observación, la reflexión y la colaboración con otros y con los propios especialistas, que son los que dan una serie de pautas para que esa persona o esas personas tengan una vida lo más feliz posible y que tengan un ámbito, una estructura, pues lo más de un desarrollo normal. Luego el problema, claro, es ese enfoque de cómo nosotros lo vemos, porque claro, si tú te dices a ti que eres totalmente negativo, que no voy a hacer nada, que tal, al final el resto de la gente de tu entorno, de no tu entorno, te va a ver de esa manera y te van a escribir que es que es muy negativo y esa manera no puede tampoco entenderse. Es verdad que luego tampoco es que seamos muy sencillas las personas, porque como nos tenemos nuestras emociones, motivaciones y comportamientos y cuando intentamos llevarlas a cabo, a veces ya es verdad que es complicado porque como somos nosotros si tenemos un problema y queremos hablar con alguien a lo mejor, la gente se puede cansar demasiado y entonces es mejor, bueno, pues, mantener también tus emociones, motivaciones y comportamientos pues, para ti, no dando ello, pero es verdad que hay gente incluso que también intenta ayudar y, bueno, pues hace una serie de interacciones en torno a esa capacidad de razonamiento, el lenguaje, la interacción recíproca entre factores personales, conductuales y ambientales, todo lo que influye externamente y todo lo que influye internamente te va a dar una serie de caminos en la cual tú vas a tener que elegir una serie de formas y pensamientos y te podrás ir rodeando tú individualmente o colectivamente con cada forma de tu pensamiento y cada persona. Pero como el ser humano es un mundo y un mundo demasiado complejo, y mira que hay especialistas, psiquiatras, psicólogos, tanto hombres y mujeres que llevan a cabo una serie de realizaciones de estudios y que siguen llevando a cabo terapias, a veces hasta complejo para ellos, y mira que ellos al final lo consiguen, para que la persona, los pacientes, puedan tener una vida lo más digna posible. La anatomía descriptiva se centra en describir las estructuras. La anatomía descriptiva es pues, la descripción de las estructuras. La anatomía funcional es estudia cómo las estructuras interactúan para llevar a cabo funciones del organismo. La anatomía funcional o anatomofisiología lo que se encarga es del estudio de las estructuras, cómo van interactuando entre sí para llevar a cabo funciones del organismo y cómo se abren incluso y cómo se pueden estudiar y qué es específicamente esta estructura y cómo está formada y por qué esta estructura es más compleja que la otra. Normalmente eso es lo que hacen muchos los especialistas en el ámbito de la medicina, sobre todo doctores y médicos, y luego también, bueno, en el ámbito también de lo social y más de la salud mental sería la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis por parte de Freud y también muchos psicoanalistas e incluso la pedagogía. Cuatro de esas maneras de entender ese pensamiento, porque hablando ya de la sociología y la filosofía sí que ayudan, pero se encargan más de otro tipo de estudios, al igual que la historia, y el resto de los conceptos del mundo del arte, de la literatura y todo lo que hay, que ya sea escultura, bueno, arquitectura, escultura y pintura, y bueno, pues luego ya las series, las canciones, que ya están relacionadas con otra manera de entender también, porque hay incluso canciones que son o sirven para el ámbito de la psicología y la psiquiatría. Es decir, es verdad que todas las materias que he nombrado tienen los mismos engranajes y están relacionados con el ámbito de las ciencias sociales y de la medicina también. Por eso la anatomía funcional lo que se encarga es de llevar a cabo las estructuras, cómo se organizan, cómo están organizadas, y o por qué este órgano es más complejo y este es menos complejo, y por qué estos órganos están unidos uno de otro y para qué funciones tienen que tener si esto falla y cómo se puede llevar a cabo por parte de los propios especialistas. La anatomía regional organiza el estudio del cuerpo por zonas, como cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y miembros. ¿Qué es la anatomía regional? Pues organizar el estudio del cuerpo por zonas. Como el cuerpo está formado por cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, la pelvis, los miembros y un montón de maneras de que ahí explican algo específico de cómo es la anatomía al final del cuerpo. Luego también puede llevarse a cabo también en los estudios de los animales o las plantas. Macroscópico se refiere a todo lo que se puede observar a simple vista, sin necesidad de instrumentos de aumento.
Macro es grande, pues macroscópico es todos los elementos, si hay algún problema, se observan por parte de los especialistas y realizan una serie de estudios, pero no hace falta utilizar una serie de herramientas más específicas. Al igual, a la diferencia de lo que sucede con el microscópico, que se refiere a todo lo que es demasiado pequeño para ser visto a simple vista y requiere un microscopio para su visualización. Por ejemplo, si hay alguna enfermedad o algo que no se vea, los propios forenses, médicos o especialistas dentro de de la propia medicina llevan a cabo estudios, porque si lo macroscópico es todo lo que se ve a simple vista a través de si tienen las personas una enfermedad, los seres humanos, los animales, las plantas, lo microscópico es necesitas una serie de elementos mucho más para verlo, pues más específicos, si esa célula tiene algún problema o cualquier otra estructura relacionada con bueno, con cualquier tipo de enfermedad. El anclaje emocional es una técnica de programación neurolingüística, PNL, que crea al final una asociación automática entre un estímulo, como un gesto, una palabra, una imagen y un estado emocional específico. Al activar el estímulo se puede acceder rápidamente a la emoción deseada, con la calma, la confianza y funciona de manera similar al condicionamiento clásico de Pablo. El anclaje emocional es cuando estás tú, por ejemplo, muy tenso, muy tenso, muy tenso, se llevan a cabo una serie de técnicas que se realizan para que tú poco a poco te olvides de todos los problemas de la mente y puedas entender. Pero claro, que esto es al final el anclaje emocional casi de tu perspectiva. Perspectiva, por ejemplo, hay un ejemplo, es algo muy positivo. Si a alguien te gusta, tú dices, pues esa persona me gusta, y empiezas a decir cosas bonitas y eso si tú lo reflejas, la otra persona lo recibe de forma positiva. Dependiendo del anclaje, como sea, si es positivo o negativo, si es positivo, normalmente todo lo que te va a venir vas a quererlo. Si te dicen cosas, a lo mejor palabras bonitas, yo veo esto o esta persona tal y me gusta cómo es, su manera, su fisionomía, pues los ojos, risa. Por ejemplo, por decir algo, en un ejemplo esto en el ámbito de así, esto no quiere decirlo que en torno como el amor es también muy complicado, en el ámbito de la estructura emocional, porque los amores son algo muy difíciles y también es con una comprensión pues muy compleja. Tanto el anclaje emocional, luego el anclaje emocional positivo, o anclaje emocional negativo, el anclaje emocional negativo es todo lo que venga negativamente un recuerdo malo y te dé pues, miedo, ira, cualquier cosa. El anclaje emocional positivo te produce placer, cosas bonitas. Entonces el amor es algo parecido. El comportamiento al final de cómo actuamos, no actuamos de esa manera. Pero, por ejemplo, si tú, por ejemplo, empiezas a pensar en otra cosa y te olvidas, se te van olvidando los problemas. Lo que pasa es que, claro, como las personas nos fijamos y nos empezamos a a rayar por una serie de problemas, incluso nos comemos la cabeza a lo mejor sencillamente por algo que a lo mejor no sabemos si va a poder suceder o no va a suceder, pues es algo a lo mejor de tu reflejo. Y el reflejo ese puede extrapolarse a lo que sea el amor. El amor es algo muy difícil de comprender y es algo que es tan complejo que a veces incluso las propias personas cometemos tantos errores porque, claro, si alguien te gusta, te dice cosas bonitas. Eso a la otra persona lo agradece y le agrada, le produce placer y se emociona de esa manera. ¿Te entiendes? Si tú dices cosas negativas, pues a lo mejor eso ya cambia y empieza a decir, es la ira, el miedo, yo no quiero estar con eso, o esa persona lo que está diciendo porque eso no es normal. Y entonces, claro, por eso cuando queremos o intentamos expresar un conocimiento y cómo podemos comprenderlo, siempre tenemos que expresarlo de una manera lo más sencilla y que no sea a lo mejor tan compleja la forma de hablar, sino que no que sea, a ver, que sea a lo mejor concisa o directa, sí, pero a la vez tampoco que sea tan concisa y directa, sino a lo mejor hacerlo de una manera más bonita, es decir, si tú crees que puedes o puedes acceder y te gusta esa persona y puedes decirle las cosas que quieras en torno a bonitas, se puede decir, pero siempre con la manera de entender esa forma de pensar. Porque cuidado, cuando el ser humano empieza a pensar, a veces se nos escapa algo y podemos incluso herir a esa persona a lo mejor que queremos. En esa manera, esto lo dejo yo como reflexión. La anclaje emocional es así, es tu reflexión tuya de que hay que olvidarse de los problemas y evitar también rayarnos, comernos demasiado la cabeza con una serie de pautas a través de palabras, imágenes o gestos que realicemos individualmente primero y luego ya si queremos a otra persona, nos gusta a otra persona, es cuidarla. Porque como no cuidamos a las personas, es muy complicado. Y luego además es que si tú no cuidas
Si primero no cuidas de los demás, cuando estés tú, eso es muy negativo. Como he puesto en esta diapositiva del siglo XVIII, Ernst Heinrich Weber él desarrolló su vida en la ciencia contemporánea germana. Pero antes de hablar de él, voy a hablar de la anatomía. Es la ciencia que estudia la estructura y organización de los seres vivos, analizando la forma, disposición y relación de sus partes, como órganos, huesos y músculos. Es una disciplina fundamental para la medicina y la biología, que se enfoca en el estudio macroscópico como microscópico del cuerpo. ¿De qué se encarga el estudio de la anatomía? De estudiar las estructuras y organizaciones de todos los seres vivos. Y se lleva a cabo a través de la forma, disposición, relación entre todas las partes que tenemos los seres vivos. Órganos, huesos y músculos se llevan a cabo un estudio. Entonces, si la anatomía es una disciplina fundamental para la medicina y la biología, porque gracias a la anatomía se pueden percibir por parte de los especialistas pues, una serie de enfermedades que se curan a través de operaciones o a través de medicamentos o antivirales, por ejemplo, y que se puede enfocar en el estudio macroscópico, es decir, a simple vista se ve, no hace falta llevar a cabo si tiene algún problema, o microscópico ya si es algo que no se ve a simple vista, con el objetivo de evitar que esa enfermedad se pueda propagar y pueda afectar a las personas o animales o plantas. Y Ernst Heinrich Weber, que fue médico alemán, especialista en anatomía y fisiología, enseñó ambas disciplinas en la Universidad de Leipzig. Un hombre que fue de los más importantes en la medicina germana del siglo XIX. Con ello, comento que soy historiador. He finalizado ya el vídeo y bueno, si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.